Al calor del verano. Autor John Katzenbach. Capítulo 1. Un hombre que hacía footing encontró a la primera víctima cerca del 13º hoyo. Era un hombre común y corriente, de mediana edad, que se preocupaba por su corazón y su dieta. Un agente de bolsa que repasaba mentalmente cifras, valores y opciones mientras corría por el perímetro del campo de golf. Se trataba de un club privado en medio de una zona muy selecta del condado, con un césped bien cuidado, altos pinos y majestuosas palmeras. El calor se dejaba sentir desde primeras horas de la mañana y el hombre recorría su ruta habitual por instinto, maquinalmente, sin fijarse en dónde ponía los pies. Había dado 3 vueltas al campo de golf, más concentrado en el Dow Jones, en su trabajo y en lo que haría durante las vacaciones que en el camino por donde iba. Al atajar por el borde del campo, levantó la mano en un acto reflejo para secarse el sudor de los ojos. En ese momento, percibió un atisbo de calor entre los helechos, las palmeras y la maleza, una silueta entre las sombras matutinas. El agente de bolsa siguió corriendo, oyendo el sonido apagado de sus pisadas en la tierra. Completó otra larga vuelta al campo y se preguntó qué habría sido aquello que le había llamado la atención. Por tanto, al acercarse al 13º hoyo para acometer la cuarta y última vuelta, aflojó poco a poco el paso a fin de verlo mejor. Fue entonces cuando súbitamente se percató del calor que hacía y del sol que brillaba como una lámpara suspendida sobre el campo de golf. Esta vez avistó algo de color carne y un destello fugaz de cabellos rubios. Se detuvo y contuvo la respiración por unos instantes. Luego se internó en la maleza en dirección al cadáver. «¡Oh, Dios mío!», exclamó, aunque nadie podía oírlo. Más tarde, me comentó que cuando comprendió qué era lo que tenía delante se quedó sin aliento, como si hubiese echado una carrera a toda velocidad, y que permaneció inmóvil durante un rato, al sol, aturdido, intentando recuperar la respiración. Según dijo, nunca antes había visto una persona asesinada. La había observado con una mezcla de horror y fascinación durante 1 minuto, tal vez 2, y luego había arrancado a correr a toda velocidad, con el corazón latiendo tan fuerte que él casi podía oír los latidos, hacia la casa más cercana para llamar a la policía. La víctima era un adolescente. En ese entonces, al principio de todo, yo no imaginaba siquiera que esa historia se convertiría en la más importante de mi vida. Tampoco tuve el menor presentimiento. Nada que alertarse, mi sexto sentido de periodista del peligro que corría de verme envuelto en el caso, de descuidar mi habitual objetividad hasta perderla por completo. Los hechos se produjeron durante la temporada de huracanes de ese año. Todo comenzó en junio, en el momento en que las primeras grandes tempestades del verano empiezan a formarse a miles de kilómetros de distancia sobre el Atlántico. Es la estación media en Miami. El sol tropical baña las calles de la ciudad como un gran reflector, eliminando toda sombra, dejando el aire estancado y cargando un calor asfixiante. En cierto modo, la historia evolucionó como una gran tormenta. A medida que se desarrollaba, cobraba mayor envergadura. Recuerdo que en ese entonces una borrasca se había situado sobre el Caribe, frente a las costas de Venezuela. Se había originado en el mar, cerca de África, y las corrientes de aire habían desplazado a través del océano aquel enorme e incontenible temporal de viento y lluvia. Se trataba de la primera tormenta de la temporada, y el Servicio Meteorológico Nacional la había llamado Amy, que resultó ser el nombre de la primera víctima. Al fondo de la sala de redacción había un enorme mapa meteorológico en el que, durante la temporada de tormentas, se marcaba la posición y el curso de cada una de ellas. Seguir su trayectoria en el mapa formaba parte del trabajo de todos los periodistas de la ciudad. Diariamente comprobábamos el avance de la borrasca, discutíamos las probabilidades y estudiábamos las fotografías de satélite enviadas por las agencias de noticias. Según recuerdo, la foto de aquella tormenta mostraba un gran
una gran masa difusa de nubes turbulentas superpuestas sobre el mapa del Caribe. La península de Florida semejaba un enorme dedo que invitaba a la tormenta a acercarse. Examinábamos las fotografías en busca de algún indicio de que la tempestad cambiaría, adoptaría una forma más definida y, convertida en huracán, se acercaría a la ciudad, rugiendo sobre las aguas. En la pared, junto al mapa meteorológico, había una vieja fotografía enmarcada, amarillenta y arrugada, que servía de recordatorio a todos los que trabajábamos en el Journal. La habían tomado durante la tormenta de 1939, que alcanzó una intensidad 3. En ella aparecía una gran palmera inclinada hasta tal punto que el tronco quedaba paralelo al suelo. Al fondo se divisaba una ola de casi 4 metros que había barrido Miami Beach y la bahía para morir finalmente en el centro de la ciudad, en Biscayne Boulevard. La historia, claro está, no era sobre un huracán, pero a su mera, según descubrí más tarde, aquellos asesinatos tenían mucho en común con un ciclón. Comenzaron en un lugar extraño y lejano y arrasaron la ciudad como una ola impulsada por alguna poderosa fuerza natural. Recuerdo que el día del primer asesinato, el 4 de julio, un año antes del bicentenario, un año después de la renuncia del presidente, todos estábamos preocupados por esa primera gran tormenta cercana a la costa venezolana y la observábamos extraer fuerzas de las cálidas aguas del Caribe. En la redacción no se hablaba de otra cosa. Parecía que llegaría a intensidad 5, la más devastadora. El periódico publicaba artículos especulativos a toda página sobre el potencial asesino de la tormenta. Hacía ya mucho tiempo que no se desataba una tempestad importante, según decían los empleados más antiguos de la oficina, y flotaba en el aire el presentimiento de que esa masa gris de viento y lluvia se dirigía hacia nosotros. Sin embargo, nos equivocábamos. La tormenta nunca llegó a Miami, sino se dirigió tierra adentro, hacia la costa de América Central, donde mató a muchas más personas y dejó a muchas otras sin hogar. Sin embargo, eso ocurrió algunas semanas más tarde. Entonces, a principios de julio, toda nuestra atención estaba centrada en esa tormenta, lo que, al menos en mi memoria, me ayuda a explicar por qué nuestros ojos miraban en otra dirección cuando la verdadera tempestad de la temporada estalló muy cerca de nosotros. Así pues, ese 4 de julio llegué temprano a la oficina. Era mi primer día de trabajo después del funeral de mi tío. Aunque no tenía la obligación de ir ese día, había regresado algo inquieto de mi viaje al norte y necesitaba ocuparme en algo que ahuyentara de mi mente las escenas familiares. Ahora advierto que mi mente tiende a relacionar una cosa con otra, el asesinato del adolescente y el suicidio de mi tío, como si formaran parte de un mismo suceso, pese a que ocurrieron con algunos días de diferencia y a cientos de kilómetros de distancia. No había mucha gente en la redacción, puesto que era festivo y muy de mañana. Eché un vistazo a mi buzón, que estaba vacío, y leí por encima la primera edición del Miami Post, que ya había salido. Me senté a mi escritorio y pensé a llamar a Christine para decirle que había vuelto, pero era probable que ella ya estuviera en el hospital, pasándole esponjas, pinzas y escalpelos a los médicos enfrascados en la extirpación de un tumor. Decidí telefonear más tarde y quedar con ella para cenar. Abrí las páginas deportivas del Post para enterarme de los resultados del béisbol, pero, en cambio, mis ojos se clavaron en Nolan, el redactor de noticias locales. Nolan era un hombre corpulento, que medía bastante más de 1,80 m e iba siempre encorvado, por lo que parecía más pesado y lento de lo que en realidad era. Sin embargo, ante una historia interesante, se enderezaba de repente, como si le hubiesen quitado de encima preocupaciones y kilos, y se concentraba en los detalles. También perdía su habitual tono jocoso y travieso y adquiría la presteza y la decisión propias de un sargento instructor. Gozaba de una enorme popularidad en la redacción, era capaz de bromear con los periodistas y,
al instante siguiente, a hablar ante el Consejo de Administración. Ahora estaba sentado en el centro de la redacción delante de unos escritorios dispuestos en fila, hablando animadamente por teléfono. Lo vi garabatear unas notas y luego colgar el auricular con ademán resuelto y satisfecho. Al mismo tiempo se volvió para averiguar quién había llegado. Nuestros ojos se encontraron. Nolan se puso en pie y se dirigió rápidamente a mi escritorio, acercó una silla y se sentó. No esperaba verte tan pronto, dijo. ¿Cómo te fue? Tenía una espesa cabellera negra, con un mechón que le caía sobre la frente y se agitaba cuando él hablaba, como acentuando sus palabras. ¿Cómo era de esperarse? Lágrimas, las frases de rigor sobre la levedad y de la existencia, la voluntad de Dios, el paso a su mejor vida. Suena tétrico. Lo fue. ¿Tú estás bien? Estoy aquí, ¿no? Sonreí, intacto. Un periodista modelo 1970, con muchos kilómetros encima, pero que aún funciona bien. Me alegro, comentó. ¿Tienes ganas de cubrir una noticia o prefieres descansar un par de días? Una noticia. Mi reino por una noticia, o al menos lo que quedaba de él. ¿Qué te parece un homicidio? Preguntó. ¿Quieres que cometa uno? Dios, resopló Nolan. ¿Desde cuándo eres comediante? Lo siento, respondí. Solo estoy tratando de olvidarme de todo aquello. Nolan enarcó las cejas y me miró con curiosidad mal disimulada. Está bien, dijo, como tú quieras. Más tarde nos tomamos una cerveza, si quieres hablar de ello, o aunque no quieras. Solté una carcajada y él sonrió. Bueno, de momento un homicidio, prosiguió. La típica historia de asesinato sangriento, de policías y ladrones para un día de pocas noticias. ¿De qué se trata? Una muchacha, adolescente, tal vez de familia adinerada. Hallaron su cadáver hace muy poco tiempo en el club de golf Riviera. De entrada, suena bien, dije. ¿Qué más sabes, Nolan? No mucho. ¿Recuerdas aquel teniente de homicidios que dijo que nos debía un favor por mantenernos al margen durante aquel asunto del secuestro? Bueno, pues acaba de llamarme. Ha enviado allí a unos agentes. Todavía no tiene demasiada información, solo la ubicación y el hecho de que la víctima es una chica. Podría salir algo interesante de eso. Pienso seguir cobrándome la deuda con ese teniente durante algún tiempo. ¿La violaron? No lo sé. ¿Por qué no consigues un fotógrafo y vas a echar un vistazo? Llámame por radio cuando sepas algo. De acuerdo. Me puse de pie, cogí una libreta de la pila que tenía sobre mi escritorio y me encaminé al departamento de fotografía. Oye, me llamo Nolan. ¿Querías mucho a tu tío? Cuando era pequeño, respondí. Un poco. A Andrew Porter le gustaba tomar las curvas con aquel automóvil grande, con una mano en el volante y la otra fuera de la ventanilla haciendo gestos a los demás conductores. En su mayoría eran jóvenes que seguramente se dirigían a las playas. Algunos llevaban botes en remolques, y la circulación ya comenzaba a atascarse en la entrada del MacArthur Causeway y la carretera a Cayo Vizcaíno. Nosotros avanzábamos a gran velocidad en dirección opuesta, de modo que yo no alcanzaba a distinguir los rostros de la gente que esperaba en sus vehículos. El fotógrafo no cesaba de hablar. Una historia acerca del reportaje de otro homicidio, en algún punto del pasado. Su voz grave apenas se oía bajo el estruendo del motor y del acondicionador de aire. En cierto momento se puso a cargar su cámara, con una mano apoyada en su regazo y la otra en el volante. Colocó el carrete en la cámara y cerró la tapa. Una vez hice esto mientras conducía más de 150 por la carretera 441. Persiguiamos a un par de chicos que habían robado un automóvil, un poli y yo, volando por la carretera. No había tiempo de asustarse, añadió riendo. Recordé la lentitud con que se había desplazado la hilera de automóviles desde la iglesia hasta el cementerio. Volví a ver el coche fúnebre doblar la esquina y, justo detrás de él, el largo Cadillac negro en el que iban mi padre y la esposa de su hermano.
Había llovido durante toda la mañana y los limpiaparabrisas parecían llevar el compás de una marcha fúnebre. Aún resonaba en mis oídos el himno del cuerpo de marines que, desde el órgano, habían inundado la iglesia lento y solemne. Resultaba casi imposible reconocer aquella cadencia tan familiar cuando se ejecutaba en honor a los muertos y no de los vivos. Recuerdo que me sorprendí al ver el féretro cubierto por la bandera. Los vívidos colores parecían fuera de lugar, incongruentes con ese día gris y aquella iglesia sombría. Primero había hablado el sacerdote. Escucha nuestra plegaria, Padre, por el alma de Lewis Anderson, y concédele en el cielo la paz que buscó aquí en la tierra. ¿Paz? Pensé. ¿Lo contrario de guerra? Mi tío había sido un hombre muy robusto, de brazos largos y musculosos, y con un pecho tan ancho como el escudo de un caballero andante. Hablaba siempre con una voz profunda en la que, aun al reír, se apreciaba un dejo amenazador, una nota tensa que ponía de manifiesto cierta ansia por captar la atención. Luego clavaba en mí su ojo sano con una mirada que me dejaba helado y asustado. Había perdido el ojo derecho de Enhiwo Hima, camino de Suribachi, según decía, justo antes del izamiento de la bandera. Se había perdido en ese momento, pues estaba demasiado aturdido por la morfina para comprender lo que ocurría alrededor. Una vez me contó que había sido una sensación extraña la de perder el ojo. Al principio creyó que iba a morir, luego que todo le estaba sucediendo a otra persona. Notaba la sangre y el dolor, sin embargo, le costaba convencerse de que ese dolor y esa sangre eran suyos. Para él, en ese momento, el herido era alguien totalmente ajeno a él. Cuando yo era pequeño, él solía hacerme obsequios, libros sobre el cuerpo de marines, una insignia del corazón púrpura, una bandera del sol naciente que había traído como botín de Tarawa. Una vez, para Navidad, me regaló un cuchillo de caza largo y curvo con una costosa vaina de cuero. Esto te vendrá bien, me aseguró. Durante años, el cuchillo permaneció sobre mi escritorio. Cuando necesites algo, cualquier cosa, ya sabes a quién acudir, añadió. Pero nunca le pedí nada. Luego, el sacerdote leyó el pasaje más conocido del Eclesiastis, el de «Hay un tiempo para todas las cosas». Me acordé de la canción popular basada en estos versículos. Leídos en la iglesia, resonaban entre las vigas del techo, lo que les daba una sonoridad distinta, más profunda. Solía encontrarme con mi tío y su esposa en las reuniones familiares, el Día de Acción de Gracias, en Navidad, a veces en las celebraciones de cumpleaños, en todas las fechas señaladas. No tenían hijos, nunca supe por qué. En esas ocasiones, él bebía demasiado. Yo le contemplaba mientras se servía copas y los apuraba a sorbos, con delectación, en una cadena infinita. Se olvidaba de la mayor parte de las cosas, excepto del himno, que tarareaba para sí, con una expresión apagada en el ojo bueno y con el ojo falso muy abierto, sin ver nada. A veces por las noches lo oía gritar en sueños. Cuando el sacerdote terminó de leer, se impuso el silencio y mi padre se dirigió al altar. La bandera reflejaba la luz que se colocaba del exterior, proyectando sobre el rostro de mi padre un brillo multicolor. En 1941 mi hermano fue a la guerra, comenzó. Yo lo escuchaba con atención. No estoy seguro de que haya regresado. Culpamos a la guerra, pensé. Mejor culpemos a Iwo Jima. Dicen que allí dejó algo más que el ojo. Me llevé una mano a la frente y luego me cubrí los ojos, mientras oía la voz de mi padre subir y bajar de tono en la iglesia. Por teléfono, él había ido directamente al grano. Tu tío se ha suicidado, me informó. Siento tener que decírtelo. ¿Cómo ocurrió?, pregunté. Por deformación profesional. No hubo nada específico. De hecho, acababan de ofrecerle un nuevo puesto en la universidad. Recaudación de fondos, supervisión de los programas académicos, la clase de trabajo que se le daba bien. ¿Había estado bebiendo? Tu tía dice que no, dice que estaba sobrio, pero que había estado revisando sus viejos álbumes
de recortes de su época con los marines. No le dijo nada, solo subió al primer piso, a su estudio, y sacó una 22 que tenía guardada. Luego entró en el baño, cerró la puerta y se mató. No dejó ninguna nota, ningún mensaje, nada. Lo siento por ti, dije. En cierto modo es un alivio. Hacía mucho tiempo que él no era feliz. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Mi padre terminó de hablar y el organista tocó los primeros acordes del himno. Una guardia de honor llevó el ataúd hasta el coche fúnebre. Semper Fidelis. Lo seguí. Colocaron el féretro en la parte trasera y se apartaron. Sus movimientos eran tan ceremoniosos como exagerados. La apreciación y la pompa con lo que los militares lo disfrazaban todo, pensé. Mi tía lloraba, pero los ojos de mi padre estaban secos. Se lo veía tan impasible como si estuviese dirigiendo el tráfico. Después, todos subimos a los automóviles para ir al cementerio. Hasta aquí la primera parte del primer capítulo del libro Al calor del verano. Gracias.